que nuestro pastor pase al púlpito, les pido a aquellos hermanos, todos, por favor, que paguen todos sus celulares, los tablets, todo, para que sí podamos escuchar y gozarnos de lo que nos tiene Dios preparado en esta mañana. Bueno, les invito a buscar en la palabra del Señor, cuando tuvimos la lectura devocional, en Juan capítulo 4, ahí se encuentra el pasaje que nos servirá de base para este mensaje, que hemos titulado El Gran Sanador. Todos sabemos por la Biblia que con la desobediencia humana entró el pecado, y con el pecado la muerte. Y los seres humanos, a partir de aquella triste experiencia, mueren a consecuencia de enfermedades que van deteriorando el cuerpo físico, y llega un momento en que el ser humano tiene que irse de este mundo. Eso no cambia tampoco el hecho glorioso de que después de haber conocido a Jesucristo, nosotros, sus hijos, podemos orar y pedirle a Dios, en medio de las circunstancias que nos encontramos, que muchas veces son el resultado de enfermedades y sufrimiento, que Dios nos sane, y Dios contesta la oración y sana. Hoy quiero hablarles de Jesús como el gran sanador. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de ocupar este lugar para traer tu palabra. Gracias porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, por el regalo que nos has dado en la Biblia, porque ella es lumbrera que nos ilumina en el camino, Señor. Ayúdanos cada día a buscarte a través de la Biblia. Danos ahora del poder del Espíritu Santo para exponer tu palabra y darle a tu pueblo un corazón humilde para recibirla. Oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bueno, las supuestas curaciones que hoy realizan ciertos personajes que quizás usted ha visto en la televisión o en algún otro lugar, personajes que llaman la atención al espectáculo que ellos logran montar, en los que supuestamente realizan milagros y sanidades muy diferentes, por cierto, a las señales que Jesús realizó y sus apóstoles, muy diferentes. Si usted ha leído la Biblia y conoce los evangelios, se dará cuenta que hay una gran diferencia entre las sanidades que realizó Jesús y las que hoy en día algunos de estos evangelistas sanadores realizan. Ahora, eso no quiere decir que yo no crea en la sanidad divina. Sí creo, la Biblia me enseña. Nosotros tenemos un Dios sobrenatural, un Dios que hace milagros y no ha dejado de hacer milagros nunca, un Dios que sana, bueno, voy a tratar de reprogramarme, porque no me gusta decir un Dios, sino el Dios, porque Él es el Dios único, el Dios que sana, el Dios que hace milagros. Lo creo. Todos los que estamos acá, en algún momento de nuestra vida hemos experimentado eso. Hemos visto la respuesta de Dios a nuestras oraciones por sanidad, por nosotros y por otras personas. Ahora, eso no cambia tampoco el hecho de que no siempre Dios sana. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos pecadores y la paga por el pecado es muerte, y toda persona en este mundo tiene que morir un día u otro. Y a veces la enfermedad es el medio por el que Dios nos saca de este mundo. Pero usted y yo no sabemos cuál es la voluntad de Dios con respecto a un caso en particular. Por eso tenemos que orar y tener fe y esperar siempre en su voluntad, que es buena. Aun cuando nosotros no lo entendamos y desde nuestra perspectiva no nos parezca tan buena, es buena, porque Dios es un Dios bueno. En verdad creemos en las sanidades, no hay que equivocarse. Dios sana y en verdad lo hace. No hay necesidad de buscar a alguien supuestamente con un don para que esto ocurra. La Biblia no enseña eso en ninguna parte. Dios nos ha dado acceso sin restricción al trono de la gracia. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando uno va a Jesucristo, tiene acceso al Padre. Ahora podemos ir a Dios y en cualquier momento de nuestra vida podemos orar y pedirle a Él por sanidad, y Él lo hace. Él nos invita a venir a Él y a orar clamando por nuestras necesidades. Es más,
Dice la Biblia que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que vosotros le pidáis. Dice también la palabra que Dios está atento a las oraciones de los justos. Clama a mí y yo te responderé. Jesús dijo, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. Pero dice la palabra, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es trasladada de un lugar a otro. No piense quien pues tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Jesús dijo, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Debemos, sin embargo, tener en cuenta, amados hermanos, que el Señor hará lo que Él determine hacer. Aunque esto no sea lo que nosotros queremos o pedimos. Porque Dios no nos da muchas veces lo que pedimos, sino lo que es su voluntad y por tanto lo que más nos conviene. Recuerden siempre que nosotros no tenemos todos los elementos. Estamos limitados. Vivimos en el aquí y el ahora. No tenemos idea de lo que va a pasar mañana. Estamos, como dije, limitados. Y en ese punto, nuestra confianza en Dios enfrenta su mayor reto. Quisiera invitarles a que me acompañen a observar las Escrituras, un auténtico milagro de sanidad, que nada tiene que ver con las payasadas de muchos de estos personajes hoy que dicen sanar. Y por cierto, las multitudes van a esos lugares buscando sanidad, y según algunas ocurren, pero ¿cuántos no regresan tristes porque no recibieron lo que esperaban? Yo no encuentro en la Biblia un solo caso de alguien que haya ido a Jesús buscando una sanidad y que el Señor no haya podido sanarle. La Biblia repite una y otra vez que todos los que venían a Él con enfermedades eran sanados. Y al momento, y no había la menor duda de que ahí estaba la mano de Dios. Los evangelios están llenos de milagros de sanidad efectuados por Jesús. Y me gustaría que nos enfocáramos especialmente en uno que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso del 43 al 53, donde vemos que Jesús encuentra a un hombre, en primer lugar, Jesús encuentra a un hombre con una gran necesidad. Leemos el versículo 46 y 47. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Dice la palabra que un funcionario real parece que estaba haciendo negocios en Caná cuando oyó que Jesús había vuelto de Judea. Su hijo estaba muriéndose en Capernaum y él le rogaba a Jesús que hiciera el viaje. Este hombre tenía una gran necesidad. Bueno, todos los que somos padres nos identificamos con el dolor de este padre. Cuando uno tiene un hijo enfermo, y aquí no dice que estaba enfermo, sino que estaba además muriéndose. Dice que la palabra, sí, aquí dice que estaba enfermo, pero estaba en un estado grave, como dice el verso 47, estaba a punto de morir. A punto de morir. En la urgencia de la enfermedad de su hijo, este hombre echó a un lado su dignidad, porque cuando estamos en una situación así, no tenemos expectativas, no vamos al Señor con expectativas, quitamos a un lado nuestra dignidad, ¿verdad? Y nos humillamos pidiéndole al Señor que intervenga. Y dice que rogó al Señor que fuera. Ahora, este hombre tenía sus conceptos en cuanto a la curación. Tenía, podríamos decir allí, sus prejuicios, y en su mente él pensaba que Jesús y el muchacho tenían que estar en el mismo lugar para que se produjera el milagro. Mucha gente hoy en día piensa lo mismo, ¿verdad? Pensaba que si Jesús no le tocaba, el muchacho no era sanado. O sea, ese era el concepto que él tenía. Muchas veces nosotros tenemos en nuestras mentes la idea de cómo, ¿verdad? Pero Dios no trabaja según nuestras ideas. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Decía Dwight
Lehman Movie. Si quieres creer, tienes que crucificar la pregunta ¿cómo? Si quieres creer, tienes que crucificar la pregunta ¿cómo? A nosotros no nos toca el cómo. El cómo es de Dios. Él sabe cómo hacerlo y puede usar cualquier medio. Una de las cosas que vamos a ver en este mensaje, que porque se produzca una sanidad a través de la atención de un médico, no significa que Dios no haya estado ahí. Dios se vale de instrumento para realizar sus milagros. Él es soberano. En muchas ocasiones no usa ningún medio, pero Él es el que elige cómo. Recuerden, si quieres, si deseas creer, debes crucificar la pregunta ¿cómo? ¿Cómo? En segundo lugar, Jesús hace una declaración directa. Verso 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús responde con una reprensión que parece severa. Dijo: si no viereis. Aquí hay un plural en griego. Identifica al hombre con un grupo. Y debido a que el hombre era un aristócrata judío, es muy probable que fuera miembro de los saduceos. Los saduceos eran un grupo que no creía en lo sobrenatural, en los milagros, no creía que Dios interviniera en los asuntos humanos. Y es realmente irónico que este hombre, que probablemente fuera un saduceo, le suplicara a Jesús un milagro. El problema es que cuando viene la prueba y la adversidad, ¿verdad?, renunciamos a todas nuestras ideas o nuestras creencias porque no nos queda otra opción. La realidad es que el hombre sabe que en lo más profundo de su alma tiene un gran vacío y algo le dice que este mundo no es producto de la casualidad, que hay alguien que creó este mundo. Dolorosamente algunos salen por sendas equivocadas buscando a ese alguien. Pero qué maravilla, Dios le ha dejado a la raza humana, al ser humano, un medio para conocerle. La Biblia, el sagrado libro de Dios. Un libro que no tiene errores, perfecto, porque de Dios salió. Y a través de él podemos encontrarle. Este hombre probablemente era un saduceo, aún así le pidió al Señor un milagro. Desesperadamente le dijo: desciende para que sanes a mi hijo. Esto no significa que él vio una limitación esto indica que vio una limitación en el poder de Jesús. Él no estaba convencido de que Jesús pudiera sanar a distancia, y por eso Jesús debía ir. Es más, en su ignorancia tuvo la osadía de decirle a Jesús cómo curar, antes que simplemente confiarle el cuidado de su hijo. Tenía ya sus conceptos, pero aún así reconocía que él podía hacer el milagro. Cuando Jesús le vio, a pesar de la procedencia, de quién era, de sus ideas en cuanto a la sanidad, el Señor sintió por este hombre una profunda compasión. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. La Biblia dice que nuestro Dios es amor. Y es un Dios de gracia. Un Dios que... El Dios de gracia, el Dios que constantemente se compadece de nosotros, que nos mira en nuestra condición y se acuerda de que somos polvo, el cual nos ve como parte de su familia. Y cuando ve a alguien que con un corazón humilde viene a él en medio de cualquier necesidad, Jesús dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. Todos podemos ratificar que fuimos a Jesús en un momento de nuestra vida y Él nos recibió. Fuimos a Él porque Él nos trajo. Dios le lanza la invitación a todos los seres humanos y busca que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios toma la iniciativa, pero solo unos pocos responden haciendo uso del libre albedrío que Dios le ha dado.
Jesús usó la vulnerabilidad de este hombre para enseñarle a creer. Dice la palabra en los versículos del 50 al 52, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. El verbo que se traduce literalmente ve tiene el mismo sentido de decir adelante. Juan dice que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Y qué es significativo? El hombre creyó que era cierto lo que Jesús dijo. Y esto es un primer paso importante. Sin embargo, el creer de este hombre no era la fe salvadora. Él creyó que Jesús tenía poder para sanar, pero no era la misma creencia que salvó a los samaritanos, de la cual nos habla Juan capítulo 4, verso 41, que dice: y creyeron mucho más por la palabra de él. Aquí está hablando de creyeron, pero en cuanto a fe salvadora. La de este hombre era una fe, pero no salvadora. Él creía en el poder de Jesús para sanar, pero vamos a ver que más adelante este paso le llevó a lo otro y fue salvo. Cuando el hombre creyó, ¿verdad? Juan dice que se fue, y cuando regresaba a su casa, sus criados le recibieron con la noticia de que su hijo se había recuperado. Qué tremenda noticia para este padre. ¿Cómo se habrá puesto este hombre al recibir la noticia de la sanidad de su hijo? Solo aquellos que somos padres podemos entenderlo. Yo imagino que respiró profundamente. Un gran peso se quitó de su alma. Dios había escuchado su petición. Jesús entonces se convierte en el salvador de este hombre y de toda su casa. Verso 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Aquí es un creer diferente. El hombre creyó, en tanto que antes había creído lo que Jesús dijo, ahora simplemente creyó en el Salvador junto con toda su casa. Más que la sanidad de cualquier persona, sanidad física, al Señor le interesa la sanidad espiritual. Dios mira dentro de cada uno de nosotros. Hay almas que irán al infierno si no le conocen. Mucha gente se preocupa mucho por el bienestar físico. Dios sabe que si ese milagro que va a realizar de sanidad va a llevar a alguien a conocerle, lo hará. Pero ¿de qué sirven que las personas sean sanas y que continúen viviendo en sus pecados? Este hombre su hijo fue sano, y este hombre creyó y fue salvo. Me gustaría en esta hora, después de haber reflexionado en este milagro de sanidad, recordar juntos, y digo recordar porque ustedes lo conocen, pero es importante que lo tengan en su mente, las 5 leyes de la sanidad divina. 5 leyes de la sanidad divina. Para poder entender mejor este tema, vamos a considerar 5 aspectos importantes, 5 leyes que hemos llamado. Ley número 1. Hay 2 categorías de pecado: el pecado original y el personal. Los teólogos llaman pecado original ¿a qué? A la desobediencia de Adán, que fue el primer caso de pecado en la Biblia. Antes de eso, el hombre y la mujer se gozaban de la presencia de Dios en una comunión amplia, transparente. Cuando entró el pecado, todo cambió. Toda la pecaminosidad de la humanidad y de todo tiempo nace con esa trágica elección que hizo el hombre: creerle a la serpiente antes que a Dios. Pecó Eva y también su marido. Cada uno de nosotros ha heredado una naturaleza inclinada al mal. Y en ese sentido el pecado es universal. Una y otra vez la Biblia enseña que todos somos pecadores. Pero cuando individualmente elegimos desobedecer, entonces el pecado se ha convertido en algo personal. Todos somos pecadores. Hemos recibido la herencia de Adán,
Y también llegamos a pecar cuando tenemos capacidad para tomar la decisión, pecamos. Por eso cada hombre tiene que arrepentirse y recibir a Cristo como su Salvador personal. Solo los niños que no tienen capacidad para distinguir entre el bien y el mal, que están todavía en lo que se llama la edad de la inocencia, son pecadores porque han recibido la herencia de Adán. Sin embargo, no han tomado la decisión de pecar. ¿Qué pasa con esos niños? Bueno, que cuando Cristo murió en la cruz, los pecados de esos niños también estaban puestos sobre Jesús. Están justificados, no tienen capacidad para arrepentirse. Si mueren, van al cielo. Igual que aquellas personas que nacieron con problemas mentales y que no tienen capacidad para distinguir el bien y el mal. Yo no estoy hablando de aquellos que en medio de su vida pierden el juicio, porque ya ahí estamos hablando de personas diferentes. ¿Qué pasa con aquellos que van viviendo y de pronto se vuelven locos, como se dice, ¿no? Y no tienen capacidad para distinguir lo que está haciendo? ¿Cómo Dios les va a juzgar? Bueno, Dios les va a juzgar en base a la decisión que ellos tomaron antes de perder el juicio. Fuera de estos casos excepcionales, el Señor, todos los hombres tienen que arrepentirse y creer en el Evangelio. Ley número 2. El pecado original trajo el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Como resultado del pecado, la creación de Dios se convirtió en una versión distorsionada de lo que originalmente Dios había hecho. Cuando Dios creó el mundo, la Biblia dice una y otra vez, y vio Dios que era bueno. Y en algunos casos vio Dios que era bueno en gran manera. El Señor creó al mundo para que este fuera un ambiente para la armonía y el cultivo de nuestros cuerpos. Nos creó para que tuviéramos compañerismo con Él. Frente a la pregunta que el hombre se hace, ¿por qué hay maldad en este mundo? No es culpa de Dios la maldad. Es culpa del hombre que fue creado un ser libre y tomó una decisión equivocada. Y nosotros también somos responsables porque seguimos tomando decisiones equivocadas cuando tenemos la capacidad para elegir. Debido al pecado hay algo que anda mal con todo y en todos, incluyendo nuestros cuerpos, que se han vuelto susceptibles a la enfermedad y a la muerte. Todos nos enfermamos. Todos un día tenemos que ir al médico. Y a todos un día puede que le digan, ya no hay solución humana, ¿verdad? El pecado trajo el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. ¿Cuántas lágrimas le ha costado a la humanidad el pecado? Y le sigue costando. Qué bueno, hay una esperanza de consuelo en el futuro. Cuando la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que llegará un momento en que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Sea honesto y busque en su mente, dentro de sus recuerdos, si encuentra el caso de algún mensaje similar a ese, que le ofrezca tal esperanza, un mundo donde no habrá más sufrimiento ni dolor. Solo en Dios, en la Biblia, su palabra. Ley número 3. A veces la enfermedad y la muerte son consecuencia directa, resultado directo del pecado personal. Por ejemplo, si alguien toma la decisión de consumir drogas, sabrá que va a destruir el cuerpo. Bueno, esta semana se debatió el problema de la marihuana como usos medicinales. Todos los que somos cristianos estamos de acuerdo en que se pueda mitigar el dolor de aquellos que están sufriendo de alguna enfermedad. Pero yo voté que no. No porque no esté de acuerdo en que se ayude a los que sufren, sino porque sé que detrás de esa enmienda hay intereses no tan compasivos. Y porque mucha gente lo que está buscando no es precisamente el ayudar a los que sufren. Y yo no conozco el futuro, pero podría vaticinar que cuando esto ocurra, porque puede ocurrir, veremos los resultados. Aún hoy, cuando hay restricciones, mucha gente vive esclava de las drogas. Si alguien toma la decisión de meterse en droga, sepa
que va a pagar un alto precio. Aquellos que deciden jugar con el sexo, cosa que Dios creó y que dice la Biblia que era bueno y es bueno dentro de los parámetros que Dios estableció, pero que se puede convertir en una fuerza letal, destructiva, si el hombre decide usarlo de manera pecaminosa, como por ejemplo tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, la homosexualidad y otras desviaciones sexuales. El hombre contraerá enfermedades, padecimientos a consecuencia del pecado. Muchas veces el pecado es consecuencia, la enfermedad es consecuencia del pecado. No siempre, pero hay casos. Ley número 4, a veces la enfermedad y la muerte no tienen en absoluto nada que ver con el pecado. Y esto nos hace recordar la pregunta que hicieron los discípulos a Jesús. En Juan capítulo 9, recuerdan en el verso 3, cuando había un ciego de nacimiento y los discípulos al verle le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Jesús le respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras se manifiesten en él, las obras de Dios. O sea, para que ocurriera un milagro que glorificara el nombre de Dios. Este hombre había nacido ciego, resultado de haber nacido en un mundo deformado por el pecado. Sin embargo, Dios le había dado a su padecimiento un propósito divino aún antes de crear al mundo por medio de su palabra. Y Dios tiene un plan que llevará a cabo de manera perfecta para el bien de todos y para su máxima gloria. Y ley número 5. No es la voluntad de Dios que toda enfermedad sea curada. Claro, esto es un rechazo a lo llamado teología de la prosperidad física y material. Esta teología que se nutre de los aplausos y del dinero que producen, porque muchos de estos predicadores son millonarios. Han desvirtuado el evangelio puro y claro de Jesucristo para convertirlo en una mercadería. Según los predicadores de la palabra de fe, Dios quiere que usted tenga salud, riqueza y una dicha ajena a toda tristeza. Según ellos, usted debe tener por seguro lo siguiente: el causante de que usted no disfrute de salud y de riqueza es usted mismo. Eso es lo que dicen ellos. ¿Saben por qué? Porque no tiene suficiente fe, o porque hay demasiado pecado en su vida. ¿Qué enseñanza tan distorsionada? Y me llama la atención porque muchos de estos predicadores después terminan muriéndose de una enfermedad. Y a algunos lo descubren estafando y engañando a otros. Y el Señor Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. En el Antiguo Testamento Dios advierte a Israel ante aquellos profetas que podrían venir a ellos anunciándoles siempre que las cosas estaban bien. Y le dijo: no les creáis a esos profetas que les vienen a decir lo que ustedes quieren oír y que todas las cosas van a estar bien. La verdad es que si hubo alguien que tuviera suficiente fe y la gracia del Señor para recibir sanidad divina, ese fue el apóstol Pablo. Sin embargo, este hombre batalló con una enfermedad la mayor parte de sus años en el ministerio. Y al ser atacado particularmente por un padecimiento físico, él escribió allí las palabras que están en la segunda carta a los Corintios, capítulo del 12, del verso 7 al 10, donde dice que: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque había tenido el privilegio de ir al tercer cielo y ver y escuchar cosas extraordinarias que no es dado al hombre, y para que no se llenara de vanagloria, dice que le fue dado un
aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. La mayoría de los estudiosos de la Biblia consideran que era una enfermedad, respecto a lo cual 3 veces he rogado. Y si ustedes no creen que es una enfermedad, les voy a poner otro ejemplo. Cuando dejó a su discípulo enfermo, dice que estuvo a punto de morir. Y cuando le recomendó a Timoteo, toma un poco de vino por tus frecuentes problemas de estómago. O sea, no siempre este hombre sanaba, porque Dios no siempre sana. Y aquí él había rogado para que Dios le quitara esto. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, ¿cuál era en realidad la enfermedad de Pablo? No lo podemos decir. Lo único que sabemos era que era muy dolorosa. Tanto que oró 3 veces para que Dios lo sanara, y Dios le dijo que no, porque ese aguijón era un medio para mantenerlo en humildad, reconociendo su vulnerabilidad. Dios no siempre sana. Quien le diga otra cosa es mentira. Ahora, porque Dios no siempre sana, no voy a pedir. Claro, Él nos pide, Él nos manda a pedir. Nosotros no conocemos sus planes, y aún así tenemos que pedir con fe. Quiero también hablar de 5 principios en cuanto a la sanidad divina. 5 principios que dejan al descubierto a estos mercachifles de una falsa esperanza. La voluntad de Dios es suprema. Respétela. A veces es difícil entenderla, porque estamos aquí limitados. Pero como nosotros clamamos en resultado de una relación personal con el Dios Salvador y de amor, entonces siempre esperaremos lo mejor, aunque no lo entendamos. Muchas preguntas pueden venir, pero el Señor nos dice: confíen en mí. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que le aman. Respete la voluntad de Dios. En segundo lugar, la ayuda médica es necesaria. Búsquela. Hay momentos en los que no tenemos que ir a un médico, pero hay otros momentos en los que sí. Al menos a mí no me gusta ir al médico. Y si voy es porque estoy grave. Pero hay momentos en que tenemos que ir. Y no vamos confiando en el médico, sino en el Señor. La oración nunca tuvo el propósito de sustituir el cuidado médico. Aún yendo al médico, sigue clamando a Dios. No es falta de fe ir al médico. Y es fanatismo y una enseñanza torcida y enferma el decir que como tengo fe, no me hace falta ir al médico. Tercero, la oración intercesora es un mandamiento de Dios. Obedézcalo. El Señor dice: orad los unos por los otros, clamar unos por otros. La oración del justo puede mucho. No importa que estemos llenos de imperfección. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y Dios lo usó para hacer cosas extraordinarias, respondiendo sus oraciones. Toda curación proviene de Dios. Celébrelo. Cada vez que alguien recupera la salud, ya sea por los conocimientos de un profesional de la medicina, o por la intervención directa y sobrenatural de Dios, el que merece el crédito es el Señor. Dele gracias a Dios. Él obró, no importa el medio, jamás lo dude. Pero no puedo terminar este mensaje sin hablar de la sanidad más grande que se pueda producir. En Juan capítulo 11, los versos del 18 al 26, encontramos la historia de la muerte de Lázaro y la resurrección que se produce por la intervención de Jesús. Lázaro estaba enfermo,
las hermanas de él mandan un mensajero a Jesús a informarle que Lázaro estaba muriendo. El Señor soberanamente decide demorarse, tenía sus razones. Después de 2 días va a Betania y cuando llega le informan que Lázaro había muerto. Al llegar encuentra a Marta, que lo estaba esperando a las afueras del pueblo, y le dice allí las siguientes palabras: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aquí encontramos otra vez las ideas preconcebidas, ¿no? Los conceptos que nos formamos y creemos que Dios tiene que obrar de esa manera. Verso 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta y su hermana habían pedido fervientemente la ayuda de Jesús. Ellas confiaban en Él. A pesar de que su hermano yacía frío en una tumba, Marta descansaba en la dulce confianza de que cualquier cosa que Jesús hiciera sería lo correcto. Jesús decide honrar la petición y le dice: tu hermano resucitará. Marta recordó que esta enseñanza la había escuchado antes, cuando Jesús había dicho en el verso 24: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella había oído esa enseñanza. Jesús le dice claramente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En otras palabras, Jesús dice: a pesar de la muerte, a pesar de la enfermedad, del dolor, a pesar del sufrimiento y la muerte, yo he vencido. Él dice: yo soy la resurrección y la vida. No todo termina, hay una esperanza. Dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué tremenda verdad! ¿Usted cree eso? Esta precisamente es la pregunta que Jesús después le hace a esta mujer. Una pregunta extraordinaria. Verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, en Cristo Jesús como su Salvador personal, no morirá eternamente en el infierno. Y le dice: ¿crees esto? Estimado amigo que estás aquí en esta tarde, hay algunas cosas en las que tienes que coincidir conmigo. Como por ejemplo que el sufrimiento es una realidad. Usted ha derramado lágrimas y probablemente esté derramando. Y una gran medida de sus lágrimas se lo debe a la enfermedad. Tal vez conoce a alguien que ama, que está enfermo. O usted mismo tiene un padecimiento que lleva arrastrando por mucho tiempo. ¿Qué te voy a decir yo? ¿Que el Señor Jesús te va a sanar ahora? ¿Y que te va a dar una vida de maravilla? No. Sí te puedo decir, Dios tiene poder para sanarlo. Y nos pide que oremos. Pero más que tu sanidad física, el Señor quiere que tú tengas una relación con Él, que le conozcas. No que tengas una religión, sino que reconozcas a Jesús como el Hijo de Dios que murió en la cruz por tus pecados, para que tuvieras esperanza y vida eterna. Él dice: yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tinieblas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La separación de Dios un día se va a producir. Cuando llegue la muerte, el hombre o va al cielo o va al infierno. La Biblia habla sobre él, sobre estos lugares. ¿Qué marca la diferencia? Lo que usted sea capaz de hacer hoy. No por sus fuerzas, sino porque el Señor le busca y le capacita. Creer, arrepentirse y creer. Jesús el sanador no vino para prolongar nuestra existencia terrenal. Él no vino ni siquiera para hacernos la vida más agradable, al menos no agradable de la manera cómoda como preferiríamos. Él vino para darnos sanidad de la enfermedad que amenaza la vida eterna y para darnos gozo, el cual sobrepasa por eones y años luz a la simple felicidad. El Señor sanó a Lázaro de la muerte y de la descomposición, pero su sanidad fue solo temporal.
La sanidad de este tipo es solo temporal. Dios le puede sacar del apuro en el que está hoy. Lázaro volvió a morir al final. Un día usted morirá. Y créanme, no podrá escapar. Decía alguien, yo sé que la muerte es real, lo que no me gustaría estar ahí cuando se produjera. Pero la realidad es que aunque no nos guste estar ahí, todos tenemos un día una cita con la muerte. ¿Está preparado para eso? ¿Es Jesucristo su Salvador? Estimado amigo, no juegue con Dios. Porque al jugar con Dios, está jugando con su eternidad. Dios conoce su corazón mejor que nadie. Y Él te invita profundamente a que te arrepientas y vengas a Cristo. Si no vienes a Jesús, no vas a ir a ninguna otra parte que te pueda dar lo que te da Jesús. Sé que tenemos una naturaleza mala que se resiste a creer, pero aún así Dios extiende su invitación y te llama a arrepentirte. Si desprecias el regalo de Dios, no podrás escapar de la muerte. Y habrá una eternidad. La pregunta ¿dónde voy a pasarla? Es la que tienes que responderte. ¿Con Dios? ¿Disfrutando de la vida eterna que ha prometido a aquellos que le aman? ¿O con el diablo en el infierno? ¿Estás preparado para encontrarte con Dios? ¿Es Jesucristo tu Salvador? ¿Quieres tú creer en Él? Estimado amigo que estás aquí en esta hora, en unos minutos te voy a invitar a que tomes la decisión más importante que vas a tomar en tu vida. Y es de venir a Cristo. Y para ti, querido hermano, ¿amas al Señor Jesús? ¿Sigues creyendo en Él? ¿Hay en tu corazón una pasión encendida por Jesús? ¿Sigues creyendo en Él? Yo no te estoy preguntando si creíste en Jesús como tu Salvador. Mucha gente lo único que tienen para contar es una experiencia que le ocurrió en el pasado. Mi pregunta es, ¿sigues creyendo hoy en Jesús y en su palabra? Saben, cuando estudio la Biblia me doy cuenta que algunos teólogos muy conservadores dicen que hay partes de la Biblia que fueron agregadas después. Y son teólogos conservadores. Por ejemplo, la historia de Jesús y la mujer sorprendida en adulterio. Algunos dicen que no están en los manuscritos más antiguos. Sin embargo, no contradice la enseñanza general de la Biblia. ¿Saben? Yo creo, cuando leo estas cosas, no me convence. Yo creo que el mismo Dios que inspiró el canon en aquella ocasión ha estado velando a través de los años para que esa verdad sea transmitida sin mezcla de error. Y si hubo algo que se agregó, aún así, ahí estaba la mano de Dios. Porque Dios cuidó y veló para que toda esta palabra llegara a nosotros como está. Porque el único medio que el hombre tiene para conocer a Jesucristo y conocerle a Él está aquí. Pero tengo que decirte, mi amado hermano, que usted muchas veces juega con Dios. Porque no abre este libro ni una sola vez después que sale de la iglesia. Jesús te pregunta, ¿crees en la resurrección y la vida? Porque un día, no importa cuán ocupado estés en tus trabajos y en tus negocios, un día te vas a enfermar, y un día te vas a morir, y un día te vas a encontrar con Él. ¿Podrás mirarle como tu Padre? Porque Él es el Padre que nos ama y envió a Cristo. Y de eso vamos a ver en unos minutos. Vamos a celebrar la Santa Cena, este acto maravilloso que Dios nos ha dado para recordar el sacrificio de Cristo. Y como he dicho en otras veces, Él nos dio la cena porque sabe que tenemos muy mala memoria, para que todos los meses o las veces que la celebremos recordemos lo que Cristo hizo por nosotros.